Muchas gracias, otra vez muy buenos días. En realidad el propósito es un poco ver cómo hay un espejo, una similitud entre las causales de nulidad que contempla nuestra ley interna, nuestra ley RAC, Resolución Alterna de Conflictos, y la ley también nacional, pero de carácter internacional, del arbitraje internacional, que tiene poco más de 3 años de haber entrado en vigencia. Y esto por la importancia que tiene. Oíamos en la exposición anterior cómo la seguridad y la certeza jurídica son importantes en las inversiones y cómo es necesario entonces para las personas que se vinculan en el ámbito comercial saber cuál sería el resultado en caso de tener un conflicto. Si el arbitraje se presenta como una figura que permite la solución de controversias de carácter internacional y Costa Rica se ofrece como país sede, bueno, es importante entonces que las personas que intervienen sepan qué camino, qué lineamientos ha fijado la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, que es tanto en la ley interna como en la internacional la instancia competente para conocer las causales de nulidad. Y también algunas otras situaciones que se presentan en el desarrollo del arbitraje como aspectos de competencia, como aspectos de recusación, entre otros. Entonces, si de alguna manera ya la Sala Primera marcó camino y lo marcó desde hace bastantes años, desde los inicios de la vigencia de la ley RAC, entonces, ¿cómo podría ser previsible que el criterio se mantenga en iguales términos al analizar las causales de nulidad que se presentarían en un arbitraje internacional? Empezaría quizás por marcar alguna diferencia, quizás a mi juicio la única que se presenta, y es que en el arbitraje internacional es posible, por disposición expresa, que frente al recurso de nulidad a instancia de la parte, el tribunal arbitral pueda enmendar el error. Dicho de alguna forma, se le habilita nuevamente al tribunal arbitral que ya laudó, que ya emitió su fallo para que pueda corregir el error. La ley no dice las consecuencias. Obviamente entenderíamos que frente a esa corrección tampoco dice si puede ser total al punto extremo de decir emitió un nuevo laudo, revocó el anterior. No conocemos todavía el desarrollo de esto, pero sí es cierto que frente a esa posibilidad, entonces quien inicialmente resultó recurrente podría ver satisfecha su pretensión y desistir del recurso. Esa figura no la contempla nuestra ley casera, no la tenemos. Sin embargo, sí ha habido a nivel de la sala un criterio dividido importante del que yo en su momento en que fui integrante participé del voto de minoría. Se refiere a esto. Los compañeros en su voto de mayoría consideraron que sí había alguna nulidad de orden procesal, tanto en el desarrollo del arbitraje como en la sentencia como acto procesal, era posible anular con reenvío. Y ese reenvío significaba decirle al tribunal arbitral, enmiende este error. Voy a retrotraer los efectos al momento en que se cometió ese vicio procesal. Por ejemplo, el no haber dado audiencia sobre un peritaje, por ejemplo, el haber causado una violación al debido proceso por una denegación arbitraria de una prueba, etcétera. Entonces, ese reenvío con efectos retroactivos significa en el voto de mayoría habilitar un plazo para el tribunal para que laude. Y de hecho, la resolución de la sala dice, y se le dan tantos días para que vuelva a laudar. En el voto de minoría, y solo trato de ser descriptiva un poco para que en otro momento se pueda crear polémica y tomar posición y criticar una u otra o ambas posiciones. En el voto de minoría consideramos que si uno de los principios básicos del arbitraje es la autonomía de la voluntad de las partes, y si las partes son las que dan un plazo para laudar y la competencia del tribunal está subordinada
precisamente a esa delegación, a esa renuncia de la jurisdicción ordinaria a esta alterna, pues vencido el plazo, vencida la competencia, emitido el laudo, vencida la competencia, y que no se podría entonces, por un fallo aunque fuera del tribunal de más alto nivel, habilitar un plazo que la ley solo permite que lo hagan las partes. Entonces, este detalle es importante porque sí es cierto que hay un voto de mayoría, sí es cierto que es una sala que se está renovando con una compañera que tiene 6 meses, 7 meses de haber ingresado en sustitución de la vacante que yo dejé y otra vacante que tiene la sala. Entonces, podría pensarse que este voto que estaba en un 3-2 podría o pasar a una mayoría más calificada o en su defecto convertirse en un voto de minoría, pero vale la aclaración en el sentido de que es importante ver cómo de alguna forma el arbitraje internacional, que es una ley posterior, viene de alguna forma a validar un criterio de mayoría con una posibilidad de que el tribunal arbitral pueda enmendar su error y partiendo de que para el internacional no es causal de nulidad el vencimiento del plazo. Esto nos lleva también a un tema un poco polémico y es la autonomía del derecho aplicable. Sabemos que en principio las partes son las que dicen cuál es el procedimiento a seguir. Sabemos también que si las partes no lo dicen, por lo general el centro al que deciden acudir tiene ya su propia normativa, pero que si es ad hoc, normalmente lo que se aplica es el Código Procesal Civil. Bueno, hay quienes consideran que en abono al principio de la autonomía del arbitraje no debería de aplicarse el Código Procesal Civil, ni siquiera como una norma referente, sino que debería de establecerse el propio procedimiento de cara un poco a los principios rectores del arbitraje, debido proceso, derecho de defensa. Sí es cierto que en la sala primera se ha tomado como referente el Código Procesal Civil. La razón es el trasfondo de seguridad y certeza jurídica que da una normativa vigente y conocida cuya aplicación supletoria no está prohibida, aun y cuando reconocemos que no está expresamente autorizada. Hechas esas salvedades, digamos, de un marco referencial al que se puede echar mano en el desarrollo de las causales, sí tendríamos que decir que la primera causal entonces de nuestro arbitraje interno es cuando se ha dictado fuera del plazo, que ya vimos que no se da en el internacional. El plazo lo fijan las partes. El plazo, si no, lo fija el reglamento del centro al que se decidió acudir y por jurisprudencia se dijo, echando mano al Código Procesal Civil, que el plazo no se podía eternizar y que si habían normas expresas para que un juez dictara según fuera unipersonal o de órgano colegiado, tribunal, entonces se aplicarían esos plazos y de ahí derivaría la nulidad o no según se respeten. La segunda causal de nuestra ley interna es que se haya omitido pronunciamiento sobre asuntos sometidos a arbitraje sin cuya resolución resulte imposible la eficacia y validez de lo resuelto. Bueno, unida a esta causal, la tercera es que se haya resuelto sobre asuntos no sometidos a arbitraje. La nulidad se decretará en cuanto a los puntos resueltos que no han sido sometidos a arbitraje y se reservará los resueltos si fuera posible. Esto evidentemente es el principio de congruencia, la congruencia por omisión de pronunciamiento o la congruencia por exceso de pronunciamiento. Y la solución es distinta. Nos dice la ley que en caso de omisión, si era fundamental, el laudo tiene que anularse, porque al final de cuentas es un laudo que no vino a solucionar la controversia que fue sometido a conocimiento del tribunal. Y otra, por el contrario, nos dice si hay exceso de pronunciamiento, anúlese solo ese exceso de pronunciamiento y quede vivo, quede vigente y válido el pronunciamiento que se ajusta a lo querido. Ahora, ¿cómo se determina la congruencia? Para determinar si el fallo del tribunal arbitral
es incongruente, se hace un cotejo, y ese cotejo significa primero el compromiso arbitral. Nos lo decía Mariela con mucha claridad, el compromiso arbitral marca la pauta, es lo que dice, lo que las partes quieren que el árbitro llegue a conocer. Entonces, el primer elemento para ver la congruencia, el compromiso arbitral. El segundo, el requerimiento, porque el compromiso puede ser muy amplio y el requerimiento o la patología del negocio sometido a arbitraje se refiere a un punto específico. El otro es la demanda y la contestación, o sea, ¿qué se está pidiendo? ¿Cuáles son los hechos? ¿Cuáles son las pretensiones? Recordemos que ningún juez puede ampliar los hechos, puede interpretar la pretensión, puede considerar una pretensión implícita, puede darse una pretensión derivada de una principal y necesaria como consecuencia de ella, pero no podría modificar los hechos, y que entonces ese conjunto de la cláusula, del requerimiento, de la demanda y su contestación la vamos a cotejar con la parte dispositiva del fallo. ¿Qué nos dice el por tanto de la sentencia arbitral? Y aquí, en el tanto no haya armonía por omisión o exceso, podríamos estar frente a un vicio de incongruencia que en el primer caso anula sin reenvío y que en el otro, anula con eventual reenvío en la posición que les comentaba, y que en el otro, de alguna forma, significa anular el exceso del pronunciamiento. Otra causal es que la controversia, este desarrollo sobre el principio de congruencia, vean la causal que establece la Ley de Arbitraje Internacional, cuando el laudo se refiere a una controversia no prevista en el acuerdo o contiene disposiciones que exceden los términos del acuerdo. No obstante, si las decisiones del laudo que se refieren a las cuestiones del arbitraje pueden separarse de las que no lo están, solo se anulará estas últimas. O sea que la causal es casi idéntica, omisión o exceso. En omisión anula, en exceso anula parcialmente. Y de alguna forma entonces potenciaríamos como una ventaja de Costa Rica, sede de arbitraje internacional, que esta causal ha sido desarrollada, analizada y repetidamente en vía jurisprudencial marcado el camino. Otra causal es cuando la controversia resuelta no sea susceptible de someterse al arbitraje. En el arbitraje internacional se dice, de igual manera, como causal de nulidad, el hecho de que el objeto de la controversia no sea susceptible de arbitraje. Bueno, aquí lo primero que tenemos que decir, y sé que ustedes lo manejan muy bien, es que ¿cuál es la materia arbitrable? Bueno, es aquella que es patrimonial y disponible. O sea, estamos hablando de materia comercial, estamos hablando de una materia donde las partes pueden libremente disponer de una materia que les pertenece. ¿Qué nos ha marcado un poco la jurisprudencia de que no es arbitrable? Bueno, el ejercicio de potestades públicas, por ejemplo, el servicio de medicina, el servicio de policía, no sería arbitrable las competencias propias de una entidad pública, tampoco sobre bienes de dominio público, no es materia disponible, están fuera del comercio de los hombres. El derecho del Estado en todo caso es indelegable, irrenunciable, imprescriptible, tampoco la materia tributaria, las sanciones, las multas, tampoco la lesividad. Entonces, más por vía de ejemplo que por una definición conceptual de lo que deberíamos de entender por materia no arbitrable, la sala se ha venido decantando por reforzar el principio de que es arbitrable aquella materia patrimonial y disponible. Y esta causal es idéntica, de suerte que en materia de arbitraje internacional difícilmente se vería la sala dando una interpretación distinta a una causal idéntica. La quinta causal es que se haya violado el debido proceso. Esta causal es tan grande o tan estrecha como queramos interpretarla.
el arbitraje internacional dice que se permite anular el laudo cuando la parte no ha sido debidamente notificada de la designación del árbitro o de las actuaciones arbitrales o no ha podido por cualquier razón hacer valer sus derechos. Entonces vean la redacción de esta cláusula a nivel internacional. Empieza ejemplarizando y usted dice, o sea, solo va a ser nulo por esto o esto otro, pero de repente la abre. Y la abre en la misma dimensión que la ley doméstica cuando dice, por cualquier otra razón no haya podido hacer valer sus derechos. Entonces, aquí entramos, como les decía, ¿qué entendemos por el debido proceso? Esto va de la mano del ejercicio del derecho de defensa. Pero también sabemos que no toda infracción procesal es en sí misma violatoria del derecho de defensa. Tiene que causar perjuicio, tiene que ser evidente y tiene que haber sido pedida su subsanación, porque no se vale entonces conestar que se violó el debido proceso y como perdí el laudo lo vengo a anular aquí. Entonces, cada etapa, si el procedimiento es la secuencia de etapas concatenadas donde una supone la preclusión de la anterior, entenderíamos de alguna forma que se alega en el momento preciso en que la norma procesal o aún sin norma procesal, la decisión arbitral me causa perjuicio. ¿Y por qué me causa perjuicio? Porque me impidió participar activamente, porque me impidió el ejercicio del contradictorio en el desarrollo de una prueba, en la elaboración de un peritaje, en algunas fases que las partes pudieron haber considerado como relevantes a la hora de haber establecido el procedimiento, también porque de alguna manera podría decirse que esa etapa que se infringió de haberse llevado a cabo como correspondía, hubiera llevado a un resultado distinto. Entonces, así como en materia procesal existe el principio universal que no existe la nulidad por la nulidad misma y que la nulidad apareja un perjuicio y que el perjuicio es la base del recurso, pues de alguna forma podemos concluir también que este debido proceso que enuncia la ley nacional y la internacional va ligado a estos conceptos y principios rectores. Entonces, alegar violación al debido proceso, primero en la etapa procesal que corresponda y segundo, que es efectivamente esa infracción me cause perjuicio y yo pueda acreditar que era una fase relevante. Entonces, de alguna forma también, la ley RAC internacional recoge el mismo principio y habría que esperar que la Sala Primera, conociendo ahora como instancia de arbitraje internacional a la que acudirían también por la vía de causales de nulidad, tenga un lineamiento y un posicionamiento similar. Bueno, sabemos que las causales de nulidad son taxativas y para efectos de esta presentación, las restantes, que son a mi juicio mucho más complicadas y son las de aspectos no procesales, sino de fondo, le corresponde exponerlas a don Cristian. Muchas gracias. Perfecto.